Bueno, ahora sí iniciamos la charla. ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos. Me tengo que quedar un poco quieta, va a ser un poco difícil para que pueda salir la filmación. Ustedes me van preguntando lo que vayan necesitando, me van interrumpiendo. Si no, me siento que hablo sola y saben que cuando empiezo, continúo. Bueno, el tema que nos convoca hoy es un tema bastante interesante, pero a la vez provocador. Cuando me propusieron hacer esta charla presencial, me preguntaba qué más puedo dar de todo lo que venimos charlando en las distintas clases del curso, y se me ocurrió que podríamos hacer un poco el resumen de este tiempo transcurrido. Un tiempo diferente, un tiempo que a todos nos tomó de imprevisto, un tiempo en el cual muchos trataron de acomodarse, pilotearla, pero en sus distintas representaciones, en cada etapa de la vida, en cada edad, a todo ser humano, y no solamente ser humano, digamos a todos los seres de esta tierra, de este planeta, de algún modo nos impactó, nos implicó y generó consecuencias. La propuesta entonces de esta charla va a ser leer un poco qué significó la pandemia, qué es lo que significa todavía hoy para nosotros, y pensarnos también en proyección al futuro. ¿Con qué herramientas podemos contar? La pregunta del subtítulo, justamente esto de los lazos sociales en cada etapa de la vida, cómo ha sido impactado cada momento para cada uno de estos grupos humanos que han formado parte de este proceso, podemos decir, de sobreadaptación. Cuando hablamos de sobreadaptación, estamos pensando que hay un plus, hay algo más que nos costó. Generalmente el ser humano está acostumbrado a adaptarse, vivimos un nivel de estrés con el cual sabemos convivir. Tenemos trabajo, tenemos responsabilidades, tenemos que manejar nuestra agenda, tiempos. Teníamos una rutina construida y armada. Sin embargo, con esta interrupción que se generó con la pandemia, lo que obtuvimos fue una postergación continua del tiempo que nos generó una incertidumbre que a corto plazo la pudimos pensar y sostener. Los primeros momentos nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Empezamos a probar con recetas, empezamos a ordenar todo lo que había por ordenar, a limpiar todo lo que había por limpiar, y de pronto empezamos a ver que había que compartir quizás los espacios, el mismo espacio, o algunos de estos espacios, con estos otros, con los cuales también le acontecían cosas, emociones, ideas, pensamientos, necesidades. No siempre coincidíamos con las mismas cuestiones de respuesta. Por lo tanto, una de las primeras situaciones que tuvimos que aprender es a convivir con el otro fuera de la rutina. No es un tema fácil. Pensemos entonces, bueno, ¿qué fue lo que nos aconteció en este tiempo de pandemia? Cuando dentro del encuentro con el otro también tenemos que pensar la cuestión de que fue un acto mundial. No es que llegó y ya venía ocurriéndole a algún que otro país. Esto se masificó tan rápidamente que nosotros tenemos que entender que el efecto que también nos produjo fue traumático. Cuando hablamos de un efecto traumático tenemos que entender que es un efecto donde el aparato psíquico no está preparado para pensar que nos va a inundar una situación que no podemos tener respuesta para manejar. Lo traumático significa algo intempestivo, como si fuera una inundación en nuestro aparato psíquico. No estábamos preparados, no teníamos herramientas, no lo podíamos prever, no fue un acontecimiento en el cual se hubieran podido manejar tiempos previos. Al contrario,
dentro de las informaciones que empezaron a circular, algo que se decía era: no va a llegar todavía a Argentina porque estamos en tiempo de verano, y la gente todavía estaba con su planificación interrogándose: ¿qué hago? Sigo, propongo, saco un viaje, me voy de vacaciones, vuelvo rápido a Argentina, corto las vacaciones. Bueno, parte de esta irrupción es lo que también nos generó, en algunos casos, la inmovilidad de poder pensarnos qué respuesta hacer, qué respuesta tomar o qué respuesta dar. Esto significa que para todos y para cada uno de nosotros, desde el inicio, tuvimos que preguntarnos muchas cosas con las cuales no sabíamos cómo construir una respuesta acertada. Estamos tan acostumbrados a pensarnos que podemos medir las consecuencias, que cuando nos llega el tiempo de la incertidumbre y no sabemos, nos desesperamos. Nos podemos desarmar psíquicamente, me quedo sin respuesta, me quedo detenido, no sé qué hacer, no hago nada, espero. Lo que pasa es que esos 15 días de espera le siguieron otros 15 días y así empezamos a acumular el tiempo. Por lo tanto, la pandemia como evento global nos generó también la idea de una situación de irrupción angustiante. Esto es lo que provoca la situación traumática. Los que tenían recursos simbólicos pudieron de alguna manera ir respondiendo con los elementos que tenían. Paciencia, tolerancia, reactivarse, volver a armar algunas rutinas, intentar no desesperar, contener a otros, buscar recursos para ver de qué manera también se protegía a los míos que estaban distantes. Quizás no nos tomó a todos conviviendo con las personas queridas. Entonces eso también angustió, porque el tema era no poder transitar, contar con un permiso especial, saber que te podían multar y en algunos casos hasta podían detenerte. Todo esto hace que uno se evalúe en respuesta a ¿qué hago? ¿Respondo a mis afectos o respondo a la ley? Bueno, ahí es el primer encontronazo con el cual nos conmovimos y tuvimos que valorar, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Podemos salir a la calle? ¿A qué hay que temerle? Por el otro lado, como había tan poca información de parte del virus, cómo se transmite, por dónde está en el aire, está en el piso, está en el otro, está en la ropa, ¿cómo tenemos que de alguna forma prevenirnos? Ante el no saber, quizás no salíamos. Empezamos a generar cada vez esta sobreadaptación de las respuestas de comprar todo por internet o encargar virtualmente o esperar que me traiga el verdulero el pedido, y de alguna forma pudimos ir subsistiendo. Esto significa que pudimos dar cobertura, si no, no estaríamos acá entre todos viéndonos, a las necesidades básicas. Pero el ser humano es mucho más que necesidades básicas. Por el otro lado, tenemos el lazo social, que es un encuentro con el otro, un encuentro específico, un encuentro donde no se puede prescindir, ya sea un encuentro presencial, virtual, simbólico, un mensaje, una foto. La idea de que un otro me puede estar pensando, la idea de que soy significativo para un otro, de que hay alguien al cual le puedo estar interesando, o de que no hay nadie al final. Uno fue sopesando, ¿qué me pasa con tantos grupos que tengo? ¿Alguien me pregunta en singular? ¿Alguien quiere saber verdaderamente qué me está aconteciendo? ¿Con qué recursos me siento, me encuentro? ¿Qué le está pasando a mi salud? Tanto física como psíquica. También a mi salud social y afectiva. Porque a lo mejor puedo estar conviviendo con otros, pero, sin embargo, puedo estar sintiéndome incómoda
porque son otros que yo no sé si tenía ganas de elegir. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Si tienen alguna pregunta, me van, por favor, levantando la mano y me van interrumpiendo para hacer un diálogo. Por el otro lado, nos encontramos con todas las dificultades que se fueron dando en relación a este tiempo, ¿no?, que lo podemos nombrar como de aislamiento, pero que también nos generó en algún punto la idea de confinamiento. Esta palabra confinamiento, que está relacionada con las restricciones, estas restricciones que tienen carácter de decreto, que son legales, hablan del mundo jurídico, de las normas, también nos impusieron la idea de que había algo permitido y algo prohibido. ¿Qué era lo prohibido? Por las dudas agrandábamos un poco más ese espacio. Y psíquicamente esto nos generó la idea de empezar a aislarnos y temerle al otro. Cualquier otro. El otro con el que convivo, porque no sé si cuando salió tocó el ascensor y no se lavó las manos cuando ingresó a la casa. La idea del otro que me puede venir a visitar como un familiar, un amigo, ¿no?, una amistad, un vínculo, porque no sé por dónde transitó y hasta dónde puedo llegar en ese encuentro. El confinamiento viene también, confinamiento y reclusión, son palabras, ¿no?, prestadas del discurso jurídico, ¿no?, y tienen que ver con esto que significa el recorte de la libertad de las personas que están padeciendo una sanción. Podemos decir entonces que de algún modo todos nos sentimos algo sancionados. ¿Qué habremos hecho?, nos preguntamos. ¿Generamos parte de esto que nos está aconteciendo? ¿Somos parte de este mundo global? ¿Somos parte de esto que puede venir en forma de castigo, sanción? Muchas ideas y muchas preguntas. Lo que más entendemos es que estas restricciones y estos límites pudieron despertar en nosotros signos y síntomas de angustia, de dolor, de enojo, frustraciones, decepciones, soledad, aislamiento, grandes temores. Temores que quizás todavía no puedo terminar de vencer y que tengo que trabajar o que tendré que buscar recursos, si no me alcanzan los que tengo a mano, recursos extra, para poder pedir ayuda, para poder recibir ayuda, para poder contar con otros que me puedan asistir o dar elementos que me garanticen un poco más de tranquilidad. Lo primero que uno buscó fue el exceso de información con los medios. Tratamos de alguna manera de pensar que los medios de comunicación eran útiles para reforzar la información. Y sin embargo, la sobreinformación también, de alguna forma, podemos suponer que deformó lo que teníamos que conocer y saber. Nos excedió. Y a partir de ahí, bueno, la pregunta era, ¿qué hacemos con tanta información? ¿Seguimos detenidos? ¿Podemos salir a hacer una compra? ¿Podemos sacar a nuestra mascota? ¿Podemos visitar a ese familiar que nos necesita? Bueno, cuando lo hacíamos, sentíamos la gran duda, ¿hacemos bien o hacemos mal? ¿Y hasta dónde hay que prevenir a partir de haberlo hecho? Se nos suma un mundo de preguntas, interrogaciones, miedos, dudas que tuvimos que de alguna forma ir viendo cómo nos convencíamos para que no nos tome todo el ritmo de vida. Esto nos incluyó un gran desgaste y ese es el plus que yo me refiero cuando les comento que hubo una sobreadaptación. Luego tenemos las distintas respuestas que en lo individual, en lo singular, cada uno fue intentando rearmarse, acomodarse, padeció, sufrió. Esta sobreadaptación, cómo hemos ido resuelto, ¿no?, algunas cosas, cómo no pudimos resolver y fuimos quizás partícipes pasivos, porque si tuvimos algún pariente
supongamos, internado, no pudimos siquiera, no por elección propia, no pudimos siquiera acompañarlo como es común en una internación, para el progreso de la salud de ese otro. Por lo tanto, el impacto fue importante, y sobre todo en los afectos y en el lazo con los otros. Se suspendieron cosas, se ganaron cosas, pudimos adaptarnos, pero nada sin costo. Es decir, que todo esto va a ir significando que cuando bajemos un poco las presiones, las tensiones con las cuales vivimos y nos acostumbramos en este tiempo de pandemia, vamos a ver efectos tanto en lo psíquico como en lo físico. Cuando tenemos una recarga de estrés, después el cuerpo muestra signos de padecimiento. Ustedes saben que está esto de las contracturas, el dolor de cuello, de hombros, de cuerpo, el dolor de cabeza. Los dolores empiezan a aparecer y pueden ser dolores que se expresen físicamente. Pero hay otros, porque a los físicos les puedo dar atención, puedo ir al médico, puedo hacerme estudios, puedo investigar a ver de qué se trata esto que me pasa, esto que me pasa. ¿Será postural? ¿Será por aquello? ¿Será por esto? ¿Será por tanto peso que también cargo? Sin embargo, hay otros dolores que tienen que ver con el dolor psíquico y emocional. Dolores que no sé si tienen todos forma de tramitarse. Hay dolores de pérdida, algunas parciales, algunas temporales, algunas proponen cambios importantes y hay otras pérdidas que son incalculables, otras pérdidas que son del orden de un otro que no está más y por lo tanto eso también tendré que ver de qué manera lo tramito. La idea es no quedarse con el otro aisladamente, no quedarse con el otro en falta. La idea es poder buscar recursos y ahora vamos a ir transitando algunas posibilidades de respuesta. Entonces podemos suponer que lo que nos pasó con la pandemia fue que se nos conmovió sobre todo el encuentro con el otro. Porque el otro, de tratar de ser un otro cotidiano, un otro amigable, un otro deseado para ver, que lo extraño, que lo necesito, que lo quiero, que me encanta que nos crucemos, que charlemos, pasó a ser un otro a desconfiar, pasó a ser un otro temido, pasó a ser un otro del cual no estoy plenamente seguro hasta dónde puedo compartir, qué me conviene. ¿Tengo que ser más egoísta? ¿Tengo que ser más solidario? ¿Tengo que incluir obligatoriamente al otro? Y si se me despertaron temores psíquicos que no puedo manejar, ¿qué hago? Si de pronto siento que mis temores pueden ser un poquito irracionales y aún así gobiernan en la toma de mis decisiones, ¿qué hago? Si no puedo ver a mis nietos porque ellos seguían practicando algún deporte o se encontraban los fines de semana con sus primos y yo ya me imaginaba que había todo un árbol de riesgo en esos encuentros que con este otro que quiero se iba a producir el riesgo y se iba a potenciar. Entonces no a mi nieto, entonces no a mi amiga, entonces no a mi vecino, entonces no a mi hijo. Y cuando empiezo a recortar, se me empiezan a escapar todos los vínculos cercanos y puedo quedarme con casi nadie. Pensemos entonces qué es el lazo con el otro y por qué somos sujetos sociales. En este sentido vamos a repasar lo que estuvimos dando en el curso. Podemos hablar desde Freud, que lo nombra el recién nacido como el cachorro humano, desprovisto de toda respuesta, que nace prematuramente a este mundo para llegar a ser asistido y va a sobrevivir exclusivamente
si existe un lazo social con un otro que le responda. Alguien podrá acudir a responderle. Y cuando esto no se da, no hay posibilidad de supervivencia. No somos como otras especies de mamíferos en las cuales podemos, a los 20 minutos, 30 minutos, una hora, ya estar independientemente caminando y tratando de proveernos de alimento. No podemos. Por lo tanto, al ser sociales y dependientes, cuanto más prolongada sea esa dependencia, más vamos a necesitar del grupo con el cual convivimos y compartimos. Ese grupo, en otros, pensemos en el reino animal, en los mamíferos, se los nombra manada. Bueno, nosotros necesitamos de la familia o de los grupos que nos van a ir alojando y nos van a ir representando en sus distintos tiempos esta cuestión del mundo cotidiano con lo social, donde vamos a aprender un montón de elementos y recursos de esos encuentros, donde si me nutro exclusivamente de un solo otro, no me va a alcanzar, porque el otro va a tener recursos limitados y yo me voy a poder alimentar y nutrir de muchos otros, pero si me alimento de un solo otro, es como si comiera siempre la misma comida. Me van a faltar otros nutrientes. No es que no se va a poder desarrollar, simplemente se va a empobrecer. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuando el ser humano es traído a la vida o llamado a la vida como cachorro para que se transforme en un ser social, quienes les respondan, vamos a nombrar como el grupo familiar, a estos primeros representantes que van a ser afectivos, quienes van a responder van a ser los primeros objetos de amor. Estos primeros objetos de amor no solamente van a cubrir la necesidad de alimento, de frío, de calor, de protegerlo, de sanarlo, de cuidarlo, de darle amparo, sino que también lo van a proteger de la intemperie del amor. Es decir, que se va a unir un plus a la respuesta de la necesidad que nosotros llamamos la respuesta afectiva. Y a partir de ahí ese cachorro humano va a grabar en su memoria recién inaugurada como una primera marca esta experiencia que va a consistir en que a una respuesta de un otro va a venir también el afecto en positivo. Como desconozco medida porque no tenía ninguna regla, antes voy a considerar que esa respuesta fue la mejor que me pasó. El 100 del 100. Aunque haya sido pobre, aunque haya sido escasa, aunque esa respuesta no sea comparada a la que recibió mi hermano, mi primo, un amigo, para mí va a ser importante porque sobreviví y me convertí en un ser social. Voy a aprender el acto del afecto, pero también el acto de la palabra. Va a ser introducido a la cultura este cachorro humano, transformándose en este pequeño infante, también a través de la palabra. La palabra que lo va a ir nombrando previamente y le va a dar un lugar a ese otro antes de que nazca. Vamos a saber, por ejemplo, bueno, si es, qué nombre va a llevar, qué historia tiene ese nombre, qué lugar va a ocupar como nieto, como hijo, como hermano quizás, quiénes van a ser sus familiares indirectos, quiénes van a ser sus padrinos si los tuviera, qué quisiéramos desearle a ese hijo en su porvenir, a ese niño que se está incorporando a esta vida social y a esta cultura. Por lo tanto, en este tránsito de ser adoptado, también va a aprender la palabra, porque necesita ser nombrado, ser hablado,
ser descripto. Imaginémonos un momento cómo ustedes recibieron esta percepción de parte de su grupo humano que los recibió, ¿no? Su manada, podríamos decir, si me lo permiten. ¿Qué descripciones tuvieron? ¿Cómo los nombraban y los describían cuando eran chicos? Si eran, bueno, como hoy se habla de los niños, si eran así muy movedizos, si eran risueños, si eran alegres, si eran de escaparse, si eran de cumplir con las reglas, si eran divertidos, si eran obedientes, si se portaban bien o hacían renegar a los padres. Estas cuestiones que van a ir hablando de nosotros va a ser una forma de mostrar una especie de espejo para que el otro que me describe me devuelva el cómo me ve. Y yo me voy a ver según la descripción del otro. Voy a tener un mundo interno de alguna forma transformado por todos estos extractos que voy a ir obteniendo del discurso del otro. En ese proceso me va a ser útil tener varios otros. Por eso digo, el mundo del niño... Hola. Se acopla, pero no me puedo mover por la cara. Ahí está. Hola, ahí sí. Vamos a intentar, ahora me tengo que quedar quieta y tengo que hablar con micrófono. Es mucho. Por lo tanto, volviendo entonces a la idea, la propuesta de este proceso va a ser que cuantos más otros integren este mundo para este niño que va creciendo, y ya voy anunciando elementos necesarios y que fueron faltantes en la etapa de la pandemia, para la primera infancia. Fíjense si todos nos nutrimos, no solamente de la palabra, sino que ahora voy a agregar algo más totalmente importante y del cual hacemos síntomas toda la vida cuando eso no nos alcanzó según nuestra lectura. No quiere decir que nos faltó, quiere decir que en nuestra lectura algo generó, que bueno, mi regla quizás sea más excesiva, ¿no? Y por lo tanto no me alcanzó como a otros sí le puede alcanzar. Y va a ser el afecto físico. Sabemos que el soma, que el cuerpo, no es solamente la parte interior, es también la parte exterior. Somos un todo, por dentro y por fuera. Nuestra piel habla y nuestra piel sufre, y de lo que padecimos y sufrimos es de la falta de contacto con el otro. Interesantemente, hoy los dermatólogos tienen muchas más consultas que antes, porque aparecieron síntomas que afloraron, que a lo mejor teníamos una predisposición, pero que aún así esto significó que justamente las personas empezaran a brotar por la piel su dolor, el dolor subjetivo con el cual transitamos esta pandemia. Por supuesto que hubo otros síntomas físicos, un montón, de los cuales tratamos de postergar porque nos decían que no era urgente, salvo el COVID. Nos confundimos, no entendimos si era necesario, no entendimos qué teníamos que hacer en respuesta a nuestra salud y en algunos casos nos desoímos. Ahora estamos reabriendo, ¿no? Tratando de reescribir estas necesidades e intentar ver si podemos volver un poco a priorizarnos, sin dejar, por supuesto, de tener las consideraciones necesarias, empezar a transitar el afuera nuevamente. No es fácil, supongo que por eso hoy creo que no solamente podemos nombrarnos como quienes están empezando a romper esa quietud, ese armado, ¿no? O ese constructo que armamos de defensas para justificar el encierro.
animarse a salir, animarse a estar en estos espacios donde hay concurrencia, ¿no? Donde hay un aforo, pero también hay otros. Es generar un riesgo, pero un riesgo de amor, aclaremos, porque necesito del otro. Y aunque no vaya a generar un encuentro afectivo muy directo, quizás no me puedo abrazar con la compañera que hace mucho que no veo, o quizás con este otro me animo y nos damos un saludo de manos, ¿no? O un saludo de abrazo, o podemos compartir una mesa donde podamos vernos el rostro sin la mitad tapada, ¿no? Sin esta mitad cubierta. El baño de lenguaje que el niño va a ir recibiendo a partir de ser hablado por otros, lo que va a proponer es justamente un otro cultural, un otro del lenguaje y un otro con un aparato psíquico en construcción. Pensemos entonces en estas poblaciones que han sido vulnerables. ¿Cuáles? Todas. En esto nadie quedó por fuera. Todos tratamos de alguna forma de proteger más o menos a quienes dependían de nosotros o queríamos o queremos, pero no quiere decir que eso no causó efectos o consecuencias. En las infancias tenemos justamente esto que planteábamos recién, la importancia de la palabra, ¿no? Hay niños hoy en consulta psicológica, fonoaudiológica y neurológica porque no hablan. ¿Y por qué no hablan? Porque se les está indicando un diagnóstico de retraso madurativo y afectivo. ¿Por qué? Porque no hubo vínculo, porque solamente tuvieron para nutrirse quizás a mamá, quizás a papá y quizás a nadie más. Pensemos en estos casos extremos, quizás a una mamá, quizás a un papá o quizás a un familiar, porque también sabemos de situaciones extremas donde han nacido estos niños, ¿no? Y han perdido a su mamá por el tema del COVID o por otras complicaciones, ¿no? Ya sea porque también tenemos que pensar en este sistema de salud que estuvo como sobreadaptado y por lo tanto tuvo fallas humanas porque los médicos terminaban haciendo guardias de hasta 48 horas. El sistema de salud colapsó, el sistema social colapsó, el sistema afectivo colapsó. Por lo tanto, cada uno tuvo que meterse un poco más adentro de sí mismo y decir, me importo yo primero. Porque si yo no sobrevivo, no puedo asistir, no puedo ayudar, no puedo ver en qué puedo colaborar para que otros también puedan salir adelante. Para estas infancias, estos primeros niños, hoy, estar atrasados, porque recién los papás pueden enviarlos al jardín, si pueden, o a un jardín maternal, o recién se empiezan a abrir las escuelas para quienes están transitando la escuela primaria, cuando no tienen que hacer el aislamiento porque hubo algún niño con síntomas y se detiene nuevamente el proceso. No es hoy el proceso educativo lo más importante, es todo lo que significa el proceso del encuentro con el otro. El niño va a la escuela para encontrarse con sus pares, porque hay identificación, hay aprendizaje, hay estímulo, hay conocimientos, pero por sobre todo hay un otro con el cual no convivo, un otro con el cual aprendo, con el cual me nutro, con el cual soy un par, un otro con el cual comparto, un poco menos ahora, pero comparto igual, con el cual voy a tener afectos, voy a tener vínculos, voy a tener esos primeros enamoramientos que van a tener los chicos que ya están cercanos a la pubertad, 11, 12 años, 13. Pensemos también en los adolescentes, que más se impactaron, igual que la primera infancia, porque ellos necesitan sí o sí los pares. Es la etapa donde las identificaciones se ponen en juego, donde necesito despegarme de la familia, necesito construir mis propias reglas, necesito saber que me puedo hacer valer
por mis propios elementos y herramientas y porque tengo consecuencias que asumir. Es un mundo donde se advienen las responsabilidades, se advienen los derechos, las autonomías van generándose y progresando. Este joven empieza a tomar decisiones. También le acontece un mundo de afectos. También es la edad donde se enamoran, donde se conmueven, donde les pasan cosas, se pelean, se amigan, van, vienen, generan identificaciones, pero también identidades. Van decidiendo para qué lado su mundo de intereses va a ir transitando. Por lo tanto, es un proceso donde necesitan abandonar la familia, un poco más. Se van a quedar a dormir en la casa de fulano, de mengano. Van a preferir salir menos con los padres, y menos irse de vacaciones, y menos transitar los fines de semana, qué plomazo. Y por lo tanto, descubren la libertad de otros mundos, de otras vidas, otras familias. Siempre la familia del otro va a ser mejor, porque la desconozco y entonces no tengo la certeza de que me va a incomodar. Me despierta curiosidades. Y eso es lo que también se perdieron durante estos 2 años los adolescentes. Hoy nos sigue dando miedo pensar que, bueno, pueden quedarse a dormir en la casa de él, o puede venir alguien a mi casa a quedarse a dormir. Ay, pero ¿y cómo es la familia de esa chica? ¿Y hace muchas cosas? ¿Y no está muy expuesta? Y no, si hace deporte va al club. No, mejor no. Cambia de amiga y no la traigas. Digo, estas representaciones de pensar cómo ellos padecen la toma de decisiones del adulto. Se van a confrontar con esas tomas de decisiones. Van a necesitar que se les respete, que se negocie, que los puedan tener en cuenta y se suelten un poquito a arriesgarse como padres. Hoy las vacunas están llegando, pero no son la solución plena. Sí. No, quería hacer un comentario. Y después está la otra parte de la gente de la antivacuna, que no se vacuna. Y todo el tema Bien. Estas profesionales que se hablan médicas. Es una toma de decisión. Conozco muchos casos del ámbito de la salud. Y los chicos. Es tal cual. Acá la compañera está comentando sobre la situación de las personas que deciden no vacunarse, pero también hay que entender que la vacuna protege para que si uno tiene que transitar la infección, esta infección no sea tan grave. No puede darnos garantía. En el mejor de los casos, el cuerpo reaccionó y generó anticuerpos o alguna respuesta que va a potenciar después la respuesta cuando transitemos, si hay que transitar, el proceso de infección. En algunos casos, el tema de las personas asintomáticas también se puede vivenciar como decir, bueno, yo ni me enteré que lo transité hasta que perdí el olfato. Eso sería como el caso ideal. También sabemos que existen algunas situaciones en las cuales quedan secuelas a posteriori, que hay que seguir estudiando. Sabemos tan poco de esto, pero lo que sí sabemos es que hay una libertad de elección que hay que respetar, aunque no me guste, porque el otro va a ser distinto a mí. Y por lo tanto, no se puede imponer plenamente. Se va a proponer para transitar algunas legalidades. Por ejemplo, para volver a las facultades, se está evaluando solicitar que se pongan la primera dosis. Pero para las personas que no quieren, docentes incluso, la elección es poder seguir con la virtualidad. Esto es lo que se está pensando hoy para respetar la libertad, porque es un derecho de la persona elegir el tratamiento o decidir no ponerse la vacuna, porque es una elección. Vamos a darle la palabra a la compañera primero. Sí, ¿vos creés que con el año y medio que se perdió, de que los chicos no tuvieron relación con el otro, no se puede recuperar eso? ¿Los niños no van a poder recuperar los adolescentes? Sí, porque son muy plásticos mentalmente. Es una excelente pregunta. ¿Tu nombre? Cintia, gracias por la pregunta. Silvia,
Gracias por la pregunta porque me orientás para que pueda, bueno, me voy adelantando, pero para que pueda comentarles esto. Los niños de la primera infancia, de la segunda infancia, los adolescentes y los jóvenes tienen la plasticidad cerebral de poder aprender rápido lo que se les escapó. Por lo tanto, no es que no van a aprender, sin embargo, cuanto más rápido reciban este estímulo, mucho mejor va a ser. Por eso se adelantan los maestros y los docentes de nivel inicial y de jardines maternales para que esto ocurra en un ambiente de acompañamiento y para que no digan cómo el docente no me informó, cómo no me enteré de que esto podía acontecer. En realidad se está tratando de prevenir, pero tampoco hay que levantar el gran temor porque mi nieto, mi sobrino, que tiene 3 años, no está hablando todavía. Y claro, si tuvo casi 2 años en encierro, tenemos que darle la chance de que aprenda a incorporar los elementos a partir de ahora, que se están dando estas posibilidades de tránsito y de compartir nuevamente. No nos tenemos que asustar, esta es la primera sugerencia. Hay que, en todo caso, reforzar de qué manera los demás tienen que empezar a intervenir, porque los demás pueden aportar cada uno su granito de arena. Y todos, para esos niños, jóvenes, adolescentes, somos importantes. Todos podemos dar un granito de arena. Sí. Bueno, yo voy a pasar un poquito más atrás, hasta tomar por una información de hoy, lo que dice respecto de las investigaciones de los doctores de la piel y del abrazo y de la falta de contacto. Hoy les dieron el Nobel a 2 médicos, 2 científicos, el Nobel de Medicina, 2 científicos, por el valor del sol y del abrazo en sus investigaciones, ¿no es cierto? Es la primera información. Yo, antes de venir acá, lo vi y digo, bueno, lo traigo para que... Excelente. ¿Cuál es tu nombre? Eulalia. Eulalia. Con lo de respecto también del envejecimiento saludable, las 10 décadas de PROPAC y también de organizaciones como la OEA o Panamericana de la Salud, del valor del sol, por supuesto, en las dosis y en los horarios. Yo me hice mi chequeo hará una semana y la doctora también me dijo 10 minutos de cada lado todos los días. Digo, pero ¿qué que diga? Me da a las 2:30 de la tarde. Ponete el protector solar y sí. Así que si esto sirve... 10 minutos de sol y de calor, porque el abrazo da calor. Y si el abrazo te otra anécdota, pero mejor la descargo. Bien, bueno, entonces vamos a retomar lo que nos dice la compañera en torno a esto del cuerpo libidinizado. Desde que somos tratados por este llamado a la vida, por este otro que nos asiste, el cuerpo va a ser sensibilizado, va a ser tocado, mimado, abrazado, va a ser hablado, va a ser cantado, va a ser mirado, va a ser acariciado, protegido, cobijado. Va a ser un cuerpo que va a tener tantas sensaciones y tanta información por la piel que no le va a alcanzar a ese bebé aprender solamente por la piel. Va a tener que aprender por sus poros, va a tener que ir aprendiendo por sus distintos órganos, va a tener que aprender por su piel interior, como la boca. Cuando el bebé lleva todo a la boca es también un acto de reconocimiento del mundo exterior. En ese sentido, podemos entender que el ser humano aprende con el cuerpo y con la piel y somos, en este caso, sentidos y tocados. Y esa marca también queda inscripta en nosotros. El otro para nosotros es todo eso. Es el que nos da el acto de amor también con la palabra,
pero también con el afecto y las demostraciones. Las demostraciones vienen por el saludo, el abrazo, vienen por el mimo de te extrañé, te necesité, tenía ganas de verte, qué lindo verte, qué bien que estás, cómo anda tu salud, preocuparse, ocuparse, querer saber cómo está la condición del otro, si no estaba tan bien. Todo esto son actos de amor, de los cuales nosotros pudimos ejercer mucho en este tiempo de virtualidad a través de estos distintos modos de aplicaciones, los mensajes, los llamados, los audios, las fotos, un video de vez en cuando, que no está mal, e ir compartiendo en forma organizada, con pocos y de forma cuidada. Esto también habilitó a que uno pudiera volver a sentir de distintas maneras, pero también con la piel, porque con estos otros cuidados que empezamos a formar burbujas en reuniones, siento que me animo, no solamente a sacarme el barbijo, también me puedo animar, por ejemplo, a abrazar. Y me pasó algo y no, y bueno, entonces me animo y vuelvo a repetir el abrazo. Recuerdo una situación que me pasó después de, el año 2020, plena pandemia, cuando empiezan a levantarse algunas restricciones. Me encuentro con un compañero de trabajo de la facultad, un chico muy querido, pero que tenía muy pocos vínculos afectivos, y con el cual yo había trabajado con él muchos años, y entonces él me pregunta, me dice, ¿cómo te extrañé? Me ve en el centro de salud porque se fue a vacunar y me dice, ¿te puedo dar un abrazo? La pregunta automáticamente me despertó el afecto y la ternura de decir, yo también necesito un abrazo, ¿no? Quizás yo no me animaba por estar en este lugar o función del profesional, pero qué interesante poder preguntarle al otro, ¿te puedo dar un abrazo? Más allá si lo puedo dar o no, es el hecho de decir, ¿qué ganas tengo de regalarte un abrazo? Creo que ese acto para nosotros es imprescindible, es necesario, es esto de darle importancia a los 10 minutos del calor del sol y del calor del afecto. Bueno, vamos a continuar con el tema de cuáles son las siguientes poblaciones vulnerables donde podemos describir entonces a esta otra edad, que son las juventudes. Y ustedes van a ver que yo lo puse en plural, porque no existe un modo de ser joven. Hay muchos modos de ser jóvenes. Están los jóvenes que a lo mejor recién empiezan a trabajar después de terminar sus estudios. Están los jóvenes que empezaron a trabajar de cartonero a los 15 o 14 años, o quizás antes. No podemos pensar que niños, existe una sola niñez, no podemos pensar que adolescentes, existe una sola forma de ser adolescentes, sino que también tenemos que reconocer que en este proceso hay muchas formas de ser jóvenes. Bueno, algunos a los 17, 18 se habrán independizado de su familia para venir a la ciudad a estudiar. Otros siguen viviendo con sus padres hasta los 30, 35, que quizás empiezan a formar una familia propia, o recién se empiezan a despegar cuando tienen un proyecto de vida diferente. Por lo tanto, estos jóvenes van a tener una madurez diferente, en singular, propia, depende de sus propios recursos. Pero es una etapa donde también se van construyendo la posibilidad de encontrar un amor, un proyecto con un otro, una paridad, un compartir, o simplemente compartir el departamento con amigos, compartir un estudio, compartir la forma de ver de qué manera sobrevivo sin esta familia y haciendo el proceso que le llamamos exogamia, salirse de adentro de la familia. Pasemos a la otra población que también me interesa, que a ustedes sobre todo les puede interesar también. A esta población no le encuentro un nombre, porque ninguno de los nombres tomados me gustaba, y esto lo hemos hecho en varias ocasiones como charla, lo hemos trabajado en una investigación, con Élida y con compañeros del ProUAPAM, donde los viejos
las vejeces, el ser envejeciendo. En realidad todo ser humano desde que nace vivimos envejeciendo, por lo tanto no le encontré nombre más que poder describirlo como envejecimiento. Pero me parece que tampoco me cierra, lo dejo abierto. Ustedes también me pueden ayudar. Podemos entonces pensar que es un proceso donde van a acontecer nuevos recursos, van a aparecer nuevas situaciones y nuevas vivencias, por supuesto, porque quien empieza este camino, vamos a decir, de las siguientes edades después de la tercera edad o la edad de la madurez, a partir de los 60, 65 años, según también lo que nombra la Organización Mundial de la Salud, este sujeto empieza a transitar la tercera edad, pero tenemos la cuarta y la quinta. Así que estamos bien porque nos queda un camino largo todavía. Hoy el pronóstico de supervivencia puede llegar a más de los 105 años. Por supuesto que entendemos que esto significa contar con la asistencia de la ciencia, las tecnologías, etc. Pero para llegar a una edad promedio, la propuesta sería cuidarnos desde siempre. Como indica la compañera, bueno, estar atentos a nuestra salud física y psíquica. No solamente es el sol y el abrazo, es también sabernos querer y cuidar. Porque a lo mejor recibo todo eso, pero si yo no me conservo, no me protejo, no me cuido de los mecanismos que puedo tener también un poco de autoagresión, y acá yo no quiero hablar de las pulsiones, pero para los que sí me van siguiendo sabemos que estoy hablando de la pulsión agresiva, que cuando va para adentro, cuando está de alguna forma proyectada para adentro, es autoagresiva. Cuando va proyectada para afuera se transforma en agresión o en violencia. Para adentro es cuando no me cuido, cuando tomo malas decisiones, cuando de pronto no veo que es importante mi salud, priorizo otras cosas y entonces ahí veo los efectos que me va a causar en mi salud, en mi rendimiento y en la calidad de vida que voy a ir llevando o cómo pretendo seguir construyendo mi recorrido de vida si estoy dentro de los 50, 60 años, pero me duele todo. No es lo mismo que decir, este envase fue un poco cuidado. No digo estar plenamente obsesivos, digo el envase por el cuerpo, la parte que nos contiene, la parte externa. Hay un proceso de reconocer estos valores que fueron adquiriéndose durante la vida. ¿Qué aprendimos? Aprendimos a contar con los otros, aprendimos a trabajar en grupo, a valorar las amistades, a trabajar en equipo, a darle valor a la familia, a incluir a otros, a ser solidarios, a pensarnos en otros y con otros, a priorizar a otros por encima de mí, porque total yo ya hice mi recorrido, generé mis deseos, tuve respuestas y ahora, bueno, están estos otros que también quiero, a los que me quiero dedicar. Quizás me sobra tiempo hoy y por lo tanto puedo generar cambios en donde mi timón, bueno, pueda tomar otro rumbo. Por ejemplo, nietos, por ejemplo, amigos, por ejemplo, nuevos vínculos o también nuevos proyectos de trabajo o de actividades o de colaboraciones, porque a lo mejor me jubilé o a lo mejor no importa que tenga 60, 70, puedo seguir trabajando porque me siento activo, porque soy independiente en mi actividad. Y eso también puede dar la posibilidad de que uno no necesariamente piense que entrar a la tercera edad es signo de quietud. Quizás también tenía muchos proyectos que los empecé a retomar. Y tenía proyectos de viaje, proyectos de salida, proyectos de hacer otras cosas, de disfrutar, que fui postergando y cuando me empiezo a encontrar con ese tiempo libre, me pregunto, ¿estaré a tiempo? ¿Estaré a tiempo de seguir deseándolo? Eso es importante.
Es importante ver si nos podemos reencontrar con el adentro nuestro, comunicarnos con nosotros mismos y pensar si estos recursos que tenemos nos sirven para seguir dialogando con nuestros proyectos y necesidades. Si nos falta este encuentro con el adentro y no nos priorizamos, nos vamos a sentir desconectados y desarmados. Nos vamos a sentir que incluso en la pandemia, aún sobrándonos el tiempo, no sabíamos qué hacer. Desmotivados, muy pegados a la televisión, quizás todo el día en la cama. Todo eso me llevó a pensar que no tengo proyectos para continuar algo hacia adelante. Si uno lo transitó un poco solo o se sintió un poco solo, también esto agravó las emociones en negativo. Porque aún estando en compañía puedo sentirme solo. Y aún estando solo, quizás los vínculos que se van acercando virtualmente me hicieron sentir acompañado. ¿Se entiende hasta ahí? Por lo tanto, pensemos el valor que el encuentro con el otro de carne y huesos tiene. A ese otro que en un primer momento le tuve miedo, quizás todavía le tenga miedo, todavía me estoy interrogando qué tengo que hacer. Hay que seguir limpiándose los pies para entrar a las casas, me quito la ropa, la pongo en el balcón. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me puedo abrazar? Ay, pero si el otro me tocó, mejor me saco el saco. ¿Qué hago? ¿Vieron ustedes las imágenes que gentilmente se inventaron para que se le pueda dar un abrazo a las personas que estaban internadas por X motivo? Ese nylon para pasar las manos, como cuando el bebé prematuro nace y también se tiene que prevenir un contacto directo, ¿no? Entonces pueden entrar las manos aisladamente y hace un como si, es un juego de ficciones. Y aún así, para algunos puede ser que les alcance como primera marca o huella en la memoria de amor. Esos sobrevivientes, hablando de esos prematuros, también puedo pensar que pueden ser los sobrevivientes de los que recibieron, aunque sea un abrazo, en forma virtual. Y lo supongo porque otros no sobrevivieron, estos que estuvieron aislados, porque el COVID significó pleno aislamiento y tuvieron que transitar un proceso de internación que se extendió, a lo mejor, quizás salieron, pero con un costo psíquico muy alto de angustia, tristeza, vacío y soledad. Y los que no salieron adelante, quizás no pudieron salir adelante porque en algún momento sintieron el peso del abandono. El abandono, el desamparo, lleva otra vez, igual que la situación traumática, a pensar que se vive la misma experiencia que en algún punto tengo grabado en mi cerebro, que es la experiencia de quedar a la intemperie. No tengo respuesta y dependo de un otro que no está. Esa sensación de que no tengo respuesta me puede llevar a una gran angustia que a lo mejor no pueda romper con mis propios recursos. Sí. Hubo un montón de falencias en todo esto de la pandemia, ¿no? Y la principal organización mundial que falló fue la Organización Mundial de la Salud, porque no tenía la más mínima idea qué decir, qué hacer, cómo manejar la situación. Y creo que cada país pudo hacer con lo que tenía lo mejor que podía. El tema del abrazo, el tema de los adultos mayores, se nos aisló, se nos encerró, se nos prohibió vernos, se nos puso como que éramos, no sé, lo peor de lo peor. Yo no sé, llegó un punto que no sabían, no querían estar con nosotros, o no contagiarnos, o en realidad éramos nosotros los que les podíamos contagiar lo peor de lo peor, todo el mundo. Y vos fíjate que, aún siendo los primeros que nos vacunamos, los primeros que tuvimos las dos dosis, somos los últimos que estamos siendo incorporados a reuniones como estas. Somos
Qué bueno esto, Silvia, que vos comentás, porque en realidad voy a retomar esto que vos te interrogás, si estos adultos mayores fueron sobrecuidados o excluidos, ¿no? Porque creo que la lectura pudo haber sido esa, tal cual digo que pasaron las personas que estuvieron aisladas por una internación. Se confunde la falta de la presencia del otro con la falta de amor. Por eso piensan, y pensamos quizás también los que somos hijos, que los preveníamos por no tener contacto, porque yo transito, porque yo sigo trabajando, porque tengo otras obligaciones, porque tengo otros hijos, por lo que fuere. A ese otro lo cuido, porque es el que tiene alguna comorbilidad, etc. Por lo tanto, habrá que ver, ¿no?, en lo singular cómo yo pude haber leído el tránsito por esta pandemia. ¿Qué me significó que el otro tome distancia de mí? Porque pude haber tomado yo distancia del otro, pero ¿y si lo damos vuelta? Y la pregunta es, ¿qué me significó cuando el otro toma distancia de mí? Bueno, pudo haber significado este vacío, esta soledad, esta sensación de desamparo. Y esto está relacionado con esta Filmina que sigue, que pregunta, ¿qué nos pudo suceder en esto de la individualidad y de lo singular? Nos encontramos con todos los sentimientos que se nos fueron aflorando, y estos van a depender, vuelvo a decir, de nuestra caja de herramientas, nuestros recursos simbólicos. Pudimos ser más pacientes, pudimos tolerar, pudimos aprender a pedir ayuda, o pudimos quedarnos en el silencio para no intervenir, para no molestar, para no generarles una preocupación más a nuestros otros. Por lo tanto, no siempre ha sido fácil, y así como cada país, cada provincia, cada ciudad y cada familia, y podríamos decir cada uno en lo individual, reaccionó con las posibilidades que tenía a mano, algunos mejor, otros no tanto, otros un poco más carentes. Es importante saber que no estamos solos y que estamos incorporando, a partir de los diferentes recursos que se nos van ofreciendo, nuevas herramientas para por lo menos empezar a reflexionar y decir, ¿podemos ahora romper esta quietud que nos trajo la pandemia? ¿Ya se puede salir? No todo el mundo se anima a transitar como ustedes todavía. Para mí ustedes son grandes valientes, ¿no? Por lo tanto, eso es la situación. No todas las facultades empezaron las clases presenciales, no son los únicos. Ustedes están incluidos como facultad, por lo tanto no son los únicos que están empezando a plantear la presencialidad. Al contrario, psicología no empezó clases presenciales, no empezó toma de exámenes, reuniones, nada presencial. Nosotros seguimos con la docencia virtual. Estamos recién armando los protocolos, etcétera, lo que significa que acá estamos muy adelantados. Cuando Elida nos invita a hacer este acto de presencialidad, todos los profesores que estuvimos convocados dijimos, por supuesto, porque es lo que más queremos y es lo que más escuchamos de parte de un gran grupo de ustedes. Por eso estamos acá. Me voy a acelerar un poquito porque estamos ya empezando a redondear. Entonces, ¿qué nos pudo suceder en este tiempo de pandemia? Ya lo vimos en lo individual, pensemos en lo social, con respecto a todos los temores, con respecto a los miedos, a la discriminación, a las ideas que se nos fueron cruzando, como nos decía la compañera Silvia, estas ideas negativas, de qué hacían los otros, cuando le temíamos a los otros o le seguimos temiendo, cuando se empezaron a denunciar a los vecinos, por ejemplo, porque salían, porque uno se escapaba. Bueno, pasaron cosas. Hubo de todos los ejemplos que se les ocurrieran. Pero, aún así, estábamos tan preocupados por este mundo global que ya no sabíamos si el otro era un amigo o un enemigo. El otro como extranjero, el otro como una otredad, el otro que no me pertenece o que no pertenece a lo más cercano, pasa a ser también un otro riesgoso y peligroso, porque el otro cercano es un otro riesgoso y peligroso, por lo tanto el otro de un poquito más lejos, con más razón. El otro como cercanía, bueno, voy a tener que ir viendo cómo lo resuelvo. Se me hace necesario, por esta cuestión de dependencia afectiva que elijo y que deseo, pero también me va a exponer y me va a dar temor,
Voy a pedirle que se cuide para poder vernos. Y ahora con esto de las vacunas y las posibilidades de saber que, bueno, sobre todo los adultos mayores ya están vacunados, estamos creo que todos los que estamos acá en esta sala vacunados, por lo tanto, todos hoy podemos bajar un poquito la guardia en torno al exceso del control y en torno a permitirnos. Cuánto y qué va a depender de las posibilidades de cada uno. Bueno, empecemos con algunas conclusiones en relación a qué podemos rescatar de este tiempo. ¿Qué pudimos aprender en este tiempo de pandemia? Por un lado, entendimos que el tiempo tiene un valor, que es un tiempo como invención humana, por lo tanto va a estar manejado por nuestra forma de tomar conciencia del mismo. Nosotros podemos decir, el tiempo nos importa, estamos apremiados, no nos alcanza el tiempo, no tengo tiempo para darte, ¿verdad? No tengo tiempo para darte. Hoy, que hace 1 año y medio me sobró tiempo, o que te necesité, y me arrepentí del tiempo que no te dediqué. ¿Puedo volver a decir esta frase de que no me alcanza el tiempo para ofrecerte un tiempo más? Quédate, mamá, un ratito más, mirá el dibujo. Quédate, papá, un ratito más, abuelo. Te muestro lo que hice en el jardín, en la escuela. Te muestro la torta, te muestro las fotos. Te muestro un video que hice. Depende de las edades con quienes ustedes se vinculen. Te mando un TikTok y después me contás qué te pareció. Pero miralo, no me hagas como siempre, que no lo sabés apretar y no lo abrís. Digo esto porque son las formas también de acercarnos a nuestros otros diferentes. Y eso es lo que nos invita a poder entender que los necesitamos. Entonces, la urgencia, salir corriendo al trabajo, cumplir las obligaciones, todo se detuvo y lo que más nos importó y lo que más nos hizo sobrevivir fue la idea de volver a ver a ese otro, a estos otros, a los que forman parte de ese grupo que nosotros reconocemos como grupo afectivo. El valor que tienen también las verdaderas cosas, que no son las materiales necesariamente. Puedo darme cuenta que no necesito ser un comprador compulsivo, que no necesito comer cosas continuamente diferentes. Sobrevivo. Ahora, la comida, la bebida, las cosas materiales que podía adquirir, nada tenía ese sabor justamente del afecto presencial que me faltaba. Los lazos con los otros fue lo que más extrañamos, para los que los tomó solos o con poca otredad, es lo que más necesitamos porque seguimos siendo seres sociales y necesitamos de esa nutrición. Por eso hoy hay que retomarla, como nos podamos permitir, pero hay que retomarla. No podemos seguir alimentándonos tan básicamente, porque la desnutrición física, psíquica, ¿no?, y simbólica tienen grandes consecuencias. El encuentro con uno mismo, poder aprendernos a cuidarnos, atendernos, escucharnos, vincularme con quienes tengo afecto, pedir a tiempo tanto amor como presencia, como respeto, como valoración, sostener y generar los lazos con el afuera y con los demás. Todo esto también pude haber aprendido. Ojalá estas marcas no se me borren y queden indelebles, porque si no lo aprendí, debería de empezar a incluirlo, porque de esto sobreviví, con esto sobreviví. Por lo tanto, si estuvimos un poco desnutridos previamente, seguramente necesitamos, hoy más que nunca, de actos de amor. Si los teníamos, entonces pudimos haber sobrevivido con esa reserva. El otro, como parte de mí, va a formar estos signos de inclusión. ¿Cómo puedo generar entonces respuestas con los otros? Justamente conmoverme con los demás que no están siempre incluidos en mí, nosotros.
con los otros excluidos sociales, con los otros excluidos porque han quedado desamparados, el que se quedó sin trabajo, sin techo, el que se quedó sin poder generar otra vez la inclusión a la escuela. ¿Cuántos jóvenes dejaron la secundaria? Fíjense que hubo una empresa reconocida, noticias cercanas acá en Rosario, donde no consiguieron 200 jóvenes con el secundario terminado. Esto habla de la pobreza simbólica con la cual también se respondió. ¿Dónde están estos jóvenes? ¿Tuvieron que salir a trabajar? Quizás. ¿Tuvieron que dejar la escuela por algunas otras necesidades? Quizás. Pero también el factor social y de pobreza forma parte de nosotros. No prejuzgar, tratar de ser más solidarios, no pensar, bueno, pero esta chica puede salir a trabajar, podría estar limpiando una casa, ¿por qué está pidiendo? Bueno, pero yo dejaría que esta chica entre a mi casa a limpiar sin conocerla. Bueno, pensemos qué herramientas de inclusión y qué herramientas tiene para poder estar, o una persona de la tercera edad vendiendo pañuelos a la noche, por la calle. Estas formas son las que nos tienen que conmover y nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué hacemos nosotros para que estos otros no sean tan excluidos? Todos somos parte del mismo mundo, de este tipo de situaciones traumáticas. A nivel global, todos fuimos sufrientes y todos tuvimos que reacomodarnos. Cuando sumamos a estos otros que forman parte de lo global, ahí podemos decir que no son tan desconocidos y somos un todo. El todo es mucho más que la suma de las partes. Y para concluir, pensemos entonces en lo que sería la inclusión como valor a destacar dentro de esto que aprendimos. No importó cuánto material teníamos, ¿no? Cuántos objetos materiales teníamos, cuánto dinero ahorrado teníamos, cuánta comida podíamos haber comprado. Lo que importó es cuánta gente que queríamos alrededor nuestro ya no puede estar. Cuánta gente perdió un montón de cosas. Cuánta gente quedó de alguna forma desarticulada, desarmada, desprotegida psíquicamente, quizás con algún padecimiento que se le agravó. Y por lo tanto, hoy tenemos que pensarnos nosotros, entendiendo un poco más al otro, entendiéndonos un poco más a nosotros mismos como un yo, entendiendo un poco más que somos un todo y sobre todo que somos seres sociales y por lo tanto vamos a nacer, como decíamos hace un rato, seres dependientes del otro que nos va a asistir y del otro que nos va a dejar la marca de afecto. Vamos a necesitar continuamente que esa marca de afecto nos nutra nuevamente para sentirnos rescatados la singularidad. ¿Qué significa ser singular? Significa que un otro me reconozca. Si no hay un otro que me reconozca, si no hay un otro que me dé un valor significativo, que alguna vez me pregunte por mensaje, ¿estás bien? ¿Cómo está tu día? O te deseo un buen día. ¿Me interesás? Me enteré lo que le pasó a tu familia, me enteré que te quedaste sin trabajo, me enteré que tu hijo viajó, me enteré que tu familia no pudo viajar, que te quedaste aislado, me enteré, me avisaron, me contaron. Te quería preguntar, ¿me interesás? Poder decirle estas cosas al otro y no guardarlas es una forma de rescatar al otro que puede estar en un anonimato afectivo. Va a depender de nosotros, entonces, cuánto aprendimos en esta pandemia. No importa quiénes son estos otros, si son otros pequeños, otros medianos, otros mayores, otros pares. Lo que importa es la marca que nosotros sí podemos hacer en el otro o la marca que nos guardamos cuando nos quedamos muy para adentro. Bueno, muchas gracias por compartir, muchas gracias por estar. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta.
carencias que tenemos como sociedad entre las relaciones familiares. Esta pandemia expuso en forma cruel todas las faltas que la sociedad tiene con nosotros y los discriminadores que tuvimos que ser y que ya éramos. Nada más que lo mostró sin tapujos. Por eso dijimos, empezamos a interesarnos por el yo y el otro que era cercano a nosotros, también le tomamos distancia. Imagínense a los otros que no nos interesaba o que no veíamos, con más distancia. Por lo tanto, sí, generó más exclusión y generó más discriminación, más temores a los otros, porque sí, y por lo tanto, ahora hay que recomponer. Podemos citar a Zygmunt Bauman cuando habla de una sociedad tan líquida que rompe lazos continuamente, y a partir de ahí podemos pensar, podemos hacer algo diferente. Él lo que propone es un mundo más solidario, y es donde yo también invito a pensarnos. Sí. Creo que un saldo que deja la pandemia, el solidario salió más solidario, el miserable más miserable de lo que es. Entonces con eso pone de manifiesto la falencia que tenemos en el amor. Cuando hablábamos, me acuerdo que el curso hambre, digamos, no podíamos conectarnos, yo creo que el alimento imprescindible para no una sociedad, para una raza humana, ese amor que nos debe. Que se puede manifestar de tantas formas, con palabras, con sentimientos, con emociones, con el pensar positivamente, el deseo de que a uno le vaya mejor. Yo creo que esto no se concluye, no hay una palabra definitiva ni podemos dar por concluido este tema, porque hay cosas que todavía no sabemos. Esto abre preguntas, no se cierra. Interrogantes, pero sí retomo. por primera vez en la historia de la humanidad se presenta. Recordame tu nombre. Carlos, esto me hace recordar, bueno, con algunos de ustedes cursamos, me acompañaron en el curso que titulamos Hambre de Amor, que posiblemente pueda ser el curso próximo, y ahí justamente tocamos las distintas formas de encuentro y desencuentro y de qué padece nuestra sociedad. Vos decías que esto exacerbó algunos rasgos de muchas personas. Los que eran generosos avanzaron en esa solidaridad y los que eran egoístas avanzaron en esa posición. Yo apuesto por una tercera opción de que existen personas que pueden seguir aprendiendo y hacer diferencias. Yo creo que esto nos va a dejar una enseñanza. Hay que capitalizar lo que pasó. Y hay que quitarse el miedo, porque nos ha paralizado el miedo. Coincido. Nos ha paralizado. Tenemos que ser más inteligentes y aprender a seleccionar de dónde viene la información, el televisor, la radio, el periódico, perdón por la voz, no estoy bien. Entonces, aprender a seleccionar, porque cada uno se cree dueño de la verdad. Pero la verdad parece que todavía no salió a la luz, nos parece que tiene carácter universal. Y todos deberíamos apropiarnos de esa verdad. Todavía no sabemos qué nos pasó. Podemos sacar alguna... Queda todavía un recorrido largo para aprender de esta pandemia. La compañera también quiere participar. Sí, yo quería agradecer al internet, porque gracias a ese celular, yo no tengo compu, ese celular recibimos clases de plena pandemia, sea de propaganda o de gimnasia o de alguna otra de otra categoría y nos pudimos comunicar con el WhatsApp grupal en un saludo, en un cumpleaños, en plena pandemia. Esos minutos tan importantes que te llenan. Aprendimos muchas cosas y ojalá nos sigan enriqueciendo. No todo lo que aprendimos estuvo mal. Hay muchas cosas que esperamos que se queden y otras que nos sirvan para seguir enriqueciéndonos. Así es. Gracias. Bueno, recuerden que la clase va a quedar grabada, va a volver a pasarse por el sitio del Facebook
a partir del jueves, que es feriado acá en Rosario, pero se va a pasar la clase y también vamos a compartir las filminas para que las tengan a mano. Bueno, muchas gracias por participar, un saludo enorme, un fuerte abrazo.